Hola a todos, queridos seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí una vez más. Espero que se encuentren todos de maravilla. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, algo que para muchos de ustedes ha generado una gran expectativa y, seamos honestos, quizás un poquito de sorpresa. Vamos a hablar de dos nombres que durante un tiempo considerable estuvieron entrelazados no solo en la pantalla sino también en el corazón de miles de fans alrededor del globo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el titular que ven ahí, Hande Erçel le dice adiós a Kerem Bürsin, la verdad al descubierto, no es un simple clickbait, sino que apunta directamente a la carne del asunto que vamos a desmenuzar hoy. Como siempre, antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo y les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Un simple clic en ese botón rojo les asegura no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, la verdad que todos buscamos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de antemano. Bueno, vamos a empezar con la introducción, porque sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué ha pasado realmente con esta popular pareja turca. Hande Erçel, esa actriz que ha conquistado el mundo con su carisma y talento, y Kerem Bürsin, el galán que ha robado suspiros en cada aparición, formaron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca e internacional. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla, y los fans rápidamente se enamoraron de la idea de que su romance ficticio se convirtiera en una hermosa realidad. Y así fue. Durante un buen tiempo vimos cómo Hande y Kerem compartían momentos, viajes, sonrisas y, en general, parecían vivir su amor de una manera muy pública y transparente, lo que sin duda alimentaba aún más la devoción de sus seguidores. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y rumores, y la pareja se convirtió en un verdadero fenómeno mediático. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las cosas cambian, las dinámicas evolucionan y las historias que parecían destinadas a durar para siempre a veces toman giros inesperados. Recientemente hemos sido testigos de indicios, de señales, de lo que muchos han interpretado como el fin de esta relación. El titular de hoy, Hande Erçel le dice adiós a Kerem Bürsin, la verdad al descubierto, pretende arrojar luz sobre estos acontecimientos. ¿Fue una ruptura amistosa? ¿Hubo alguna razón específica? ¿Qué hay detrás de las recientes publicaciones y ausencias en redes sociales? Vamos a intentar desentrañar esta historia con la información que tenemos disponible, siempre basándonos en fuentes fiables y en los acontecimientos que han ido saliendo a la luz. Durante meses, los rumores sobre una posible crisis en la pareja comenzaron a circular. Las señales eran sutiles al principio, pero poco a poco se hicieron más evidentes. Por ejemplo, las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Si antes veíamos a Hande y Kerem compartiendo cada aventura, cada evento, de repente, empezaron a aparecer por separado. Las fotos juntos en sus perfiles de Instagram, que antes eran un caudal incesante de muestras de afecto, empezaron a espaciarse. Y esto, amigos míos, en el mundo de los famosos, donde las redes sociales son una extensión de sus vidas y una herramienta de conexión con sus seguidores, es una señal que nunca pasa desapercibida. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron estas ausencias y comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. Luego surgieron informaciones de diferentes medios, tanto turcos como internacionales, que apuntaban a que la pareja habría decidido tomar caminos separados. Al principio, estas noticias se manejaron con cautela, como suele ser el protocolo en estos casos. Se buscaba confirmar la información, se contactaba a representantes, se esperaban declaraciones oficiales. Pero a medida que pasaba el tiempo y no había desmentidos contundentes, y por el contrario, se sumaban más indicios, la idea de una ruptura empezó a tomar fuerza. Uno de los primeros indicios concretos de que algo no iba bien fue la ausencia de Kerem Bürsin en el cumpleaños de Hande Erçel. Para una pareja que solía celebrar cada momento importante junta, este hecho fue interpretado por muchos como un fuerte indicativo de que la relación podría haber llegado a su fin. Luego, las propias publicaciones de Hande en sus redes sociales comenzaron a ser analizadas con lupa. Mensajes un tanto melancólicos, reflexiones sobre el crecimiento personal, sobre la importancia de la independencia, palabras que, si bien pueden ser interpretadas de diversas maneras en el contexto de los rumores de ruptura, adquirieron un significado particular. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? El Tambi.
Ha estado activo en redes sociales, aunque sus publicaciones no han abordado directamente el tema de su relación. Sin embargo, la falta de interacción directa con Ande, la ausencia de esa complicidad que antes irradiaban en sus posts, es algo que los seguidores no han podido ignorar. Algunos medios apuntaron a que Kerem había estado viajando mucho concentrado en proyectos personales y profesionales, y que esto podría haber generado distanciamiento. Otros sugirieron diferencias irreconciliables en sus planes a futuro, o simplemente el desgaste natural de una relación que, aunque intensa, quizás llegó a un punto en el que ambos sintieron la necesidad de seguir caminos diferentes. Y aquí es donde entra la verdad al descubierto. Si bien no tenemos una declaración oficial conjunta de Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciando su ruptura de manera explícita y detallada, la acumulación de indicios y la forma en que ambos han ido dejando de compartir sus vidas públicamente sugieren fuertemente que la relación ha terminado. Hemos visto cómo ambos han sido vistos por separado en eventos, cómo sus historias de Instagram ya no se cruzan de la misma manera, y cómo las respuestas a las preguntas de los periodistas sobre el otro se han vuelto cada vez más evasivas o genéricas. Una de las fuentes que ha intentado aclarar la situación, y que a menudo se cita en estos casos, son los amigos y allegados de la pareja. Y si bien la discreción es un valor importante a veces, a través de comentarios o ausencias, se dejan entrever ciertas verdades. Se ha rumorado que aunque la ruptura no ha sido dramática ni conflictiva, ambos han decidido seguir adelante por separado. La decisión, según algunas informaciones, habría sido mutua, pensando en el bienestar de cada uno y en sus carreras profesionales. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas jóvenes y talentosas, con carreras que despegan a nivel internacional. Es natural que en este punto de sus vidas, sus prioridades puedan divergir o que sientan la necesidad de enfocarse en sus proyectos individuales. El estrés de una relación pública, las exigencias del mundo del espectáculo y la constante exposición mediática pueden ser factores que afecten a cualquier pareja, por muy enamorada que esté. Además, no podemos olvidar que muchas veces, lo que vemos en las redes sociales es solo una parte de la historia. La realidad detrás de las cámaras puede ser muy diferente. Si bien su romance se vivió de una manera muy abierta y eso enamoró a los fans, quizás esa misma exposición pudo haber generado una presión adicional que a la larga se hizo insostenible. Entonces, ¿cómo interpretamos esta adiós de Hande Erçel a Kerem Bürsin? Podríamos verlo como una despedida de una etapa muy significativa en sus vidas, una etapa marcada por el amor, la conexión y el éxito profesional que compartieron. No es necesariamente un adiós con rencor o resentimiento, sino más bien, un cierre de capítulo para poder escribir uno nuevo. Las redes sociales, como mencioné antes, han jugado un papel crucial en seguir esta historia. Cuando una pareja se hace tan popular, sus seguidores se convierten en parte de su narrativa. Cada foto, cada comentario, cada ausencia, es analizado y discutido. Y en este caso, la ausencia de interacción, las publicaciones más introspectivas de Hande, y la falta de menciones mutuas en sus perfiles, han sido los principales indicadores de que la relación ha llegado a su fin. También es importante mencionar que a veces, estas rupturas se anuncian de forma oficial semanas o incluso meses después de que la realidad haya ocurrido. Los famosos suelen tomarse su tiempo para procesar la situación, para hablar con sus allegados y para decidir cuál es la mejor manera de comunicar algo tan personal a una audiencia tan grande. Lo que estamos viendo ahora, esa especie de confirmación silenciosa a través de la ausencia y los indicios, es una forma común en la que las parejas del mundo del espectáculo manejan estos finales. Podríamos decir que la verdad, en este caso, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, aunque compartieron una historia de amor que cautivó a millones, han decidido tomar caminos separados. No hay indicios de una disputa pública, ni de escándalos mediáticos. Lo que parece ser, es una ruptura madura y quizás, necesaria para que ambos puedan seguir creciendo individualmente. La verdad al descubierto es la constatación de que el telón ha caído sobre esta parte de su historia, pero que sus carreras y sus vidas continúan. Para finalizar, quiero reiterar que esta es una interpretación basada en la información pública disponible y en el análisis de los acontecimientos recientes. Siempre es posible que surjan nuevos detalles o declaraciones que arrojen más luz sobre el asunto. Lo que sí está claro es que la pareja que vimos en Senkalkam, y que luego brilló en la vida real, ha concluido su etapa juntos. Así que para recapitular los puntos principales de nuestro vídeo de hoy, hemos abordado la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los indicios que han llevado a esta conclusión.
Hemos destacado la importancia de las redes sociales en la vida de los famosos, y cómo las ausencias y las publicaciones han sido clave para interpretar el fin de su relación. Y finalmente hemos concluido que aunque no haya una declaración oficial contundente, la evidencia sugiere fuertemente que la pareja ha decidido tomar caminos diferentes, posiblemente de forma amistosa y centrada en sus desarrollos personales y profesionales. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por su constante apoyo a este canal. Son ustedes quienes hacen que esto sea posible. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió? ¿Creían que su relación duraría más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos sobre estos temas. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y antes de que se vayan, les pido un último favor: si disfrutaron de este contenido, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto.